día de hoy nos acompaña la profesora Liliana Puchuri. Ella estudió su licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería y estudió un doctorado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada IMPA. Bueno, el día de hoy ella nos va a hablar acerca de la clasificación de foliaciones elípticas inducidas por campos cuadráticos reales con centro. Adelante y muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ante todo, primero quería darles buenas tardes a los que están participando. Gracias por su asistencia y también gracias por la invitación. Entonces, para hablar sobre este tema, vamos a introducir algunos conceptos necesarios y básicos para entender qué es el problema de clasificación de foliaciones elípticas inducidas por campos cuadráticos reales con centro. Como ustedes están viendo aquí en el título, vemos que está el nombre de campos cuadráticos. Entonces, para eso vamos a ver primero lo que son un repaso del curso de ecuaciones diferenciales y luego también entender qué es una foliación elíptica. Bueno, antes de comenzar, quiero mencionar que este trabajo fue un trabajo en conjunto con el profesor Orestes Bueno. Ahora sí vamos a comenzar entonces. A ver, entonces, en el curso de ecuaciones diferenciales, entonces, digamos que acá tengo esta ecuación diferencial. Vamos a tener una ecuación diferencial bien particular en el cual tenemos x' igual a p y prima igual a q, donde p y q van a ser polinomios coprimos. Entonces, toda esta parte vamos a trabajando en R2 nada más. Estamos trabajando en R2. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial, ¿qué es lo que nosotros estamos estudiando? Queremos estudiar el comportamiento de soluciones de esta ecuación. Y recordemos que una solución va a ser una curva, acá que lo estoy anotando por gamma, definida en un intervalo, de modo que cumple esta igualdad. Entonces vamos a ver en un momento qué quiere decir esta igualdad. Pero antes, ¿qué viene a ser este X? Bueno, entonces este X va a representar lo siguiente. Este X va a representar el siguiente campo que va a tener acá coordenadas P, Q. Este va a ser este campo vectorial. Como sabemos, este X va a ser un campo vectorial que va a ir en este caso de R2 a R2. ¿Y qué es lo que hace este campo? Toma un punto acá en el plano y nos va a asignar acá un vector. Digamos, si este es P, este va a ser X de P. Entonces, para poder distinguir, ¿no?, que estamos trabajando con campos vectoriales aquí, usualmente lo que se hace es colocar acá P y colocar estos vectores acá canónicos, QJ. ¿De acuerdo? Y va a ser el vector 1, 0 y J el vector 0, 1. Y también yo, para poder trabajar con conjuntos más generales, este I que ven acá lo vamos a denotar de esta manera. Como estamos en el plano, estas derivadas parciales que estoy colocando aquí pueden interpretar que esto van a ser iguales. Entonces, este va a ser mis campos vectoriales. Ya está. Bueno, entonces vamos a ver dos ejemplos para poder repasar, ¿no?, qué es lo que necesitamos, las primeras herramientas. Entonces vamos a comenzar aquí con la primera ecuación diferencial. Entonces voy a colocar acá nuevamente x' es igual a menos y y' igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso voy a tener que el campo x va a ser igual a este campo, de esta forma. Y lo que nosotros queremos hallar las soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces,
para que sea una solución, recordemos que tiene que verificar lo siguiente, esta igualdad. La derivada de alfa prima, de lambda prima de t es igual a x evaluado en los puntos de la curva. Bueno, entonces recordemos aquí esta igualdad. Recuerden, tenemos la curva gamma y queremos que la derivada de gamma es igual a x evaluado en gamma de t. Entonces voy a colocar aquí. Yo quiero encontrar esta curva gamma. Acá va a tener dos componentes que verifiquen esta ecuación de acá. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, queremos que en este caso x', digamos que este es el x, y entonces la derivada de x, que va a ser x' de t, es igual a menos y' de t. Y por otro lado, quiero que cumpla esta igualdad, hacemos la derivada y' tiene que ser igual a x de t. ¿Y qué podemos decir con estas dos ecuaciones? Si ustedes ven, entonces, ¿qué podríamos decir si hago esta suma? ¿Cuánto nos resultaría? Si ustedes ven y reemplazan aquí el x' me va a salir menos... disculpen, acá simplemente leí. Si ustedes reemplazan acá el x' les va a quedar menos y el x de t es y'. Entonces se verifica esta igualdad. Esto va a resultar igual a 0. Entonces aquí nosotros podemos integrar, ¿de acuerdo? Si integramos, ¿qué es lo que vamos a tener? Si integramos, vas a tener que x de t al cuadrado más y de t al cuadrado tiene que ser una constante. Entonces, ¿qué debe pasar con esta solución? Esta solución tiene que cumplir esta ecuación. Entonces, quiere decir que la traza de esta curva va a ser aquí, o de este camino, para ser más formales, va a ser una circunferencia. Bueno, entonces vamos a tener que estas soluciones son circunferencias, y que lo voy a dibujar así. En el plano XY, colocamos aquí las trazas y vamos a tener tenemos esto. Entonces, si nosotros tomamos cualquier punto, digamos que esto representa gamma de t, entonces quiere decir que si yo tomo cualquier punto aquí y tomo aquí el vector tangente, este vector tangente va a coincidir con evaluar x en gamma de t. Eso es lo que tenemos por la definición de solución. ¿Y qué más? Acá esta igualdad también me ayuda a decir yo defino la siguiente función, que sea x cuadrado más y cuadrado. Entonces de acá vamos a tener esta igualdad. Si yo defino esta función que va a ir de R2 a R, esto de acá lo puedo interpretar como un campo escalar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo veo los conjuntos de nivel de esta función, recuerden, los conjuntos de nivel van a coincidir con estas circunferencias de acá. Entonces acá, bueno, en este caso serían las curvas de nivel de F van a ser las circunferencias
x cuadrado más y cuadrado, tomando acá curvas de niveles con R positivo. Entonces, cuando podemos encontrar, nosotros tenemos una ecuación diferencial y acá podemos siempre tener un campo asociado. Este va a ser el campo vectorial. Si podemos construir, ¿no? Acá, si tenemos una función de modo que estas soluciones van a estar contenidos en las curvas de nivel de una función, entonces esta función f te va a dar un nombre especial que van a ser de integral primera del campo. Entonces vamos a tener en mente este primer ejemplo y luego vamos a ver entonces qué es lo que pasa si yo hago una perturbación de esta ecuación diferencial. Si nosotros vemos acá en las diapositivas, y vamos a ver un segundo ejemplo, y acá observen, si solamente vamos aquí si consideramos solamente esta parte, voy a considerar aquí. Si ustedes ven en el segundo ejemplo, ven que en este caso, esta parte que está a la derecha sería el P, polinomio P, y esta parte de acá sería el polinomio Q. La parte lineal acá de P sería menos I, y la parte lineal del Q sería X. Entonces ven que la parte lineal es similar a lo que tenía acá. Pero yo le he hecho acá una perturbación, sumándole aquí a menos I, X1 menos X cuadrado menos Y cuadrado, y en la parte de aquí de Q, que si acá tengo X más, y 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y lo que yo quiero ver es, ¿qué pasa con las soluciones? ¿Será que las soluciones de acá siguen siendo circunferencias? Esa sería una primera pregunta. Entonces vamos aquí a copiar la misma, bueno, en este caso voy a copiar la segunda ecuación diferencial. Y vamos a ver qué es lo que pasa si puedo garantizar que las soluciones acá vienen a ser también, bueno, van a ser circunferencias, pero aquí también, veamos que aquí también puede aparecer como solución este punto. Pues también vamos a ver después qué representa este punto. A ver. Entonces, mi primera pregunta es, si yo considero acá la curva gamma, digamos C coseno de T, C seno de T, quiero ver si cumple, para qué valores de C cumple esta ecuación diferencial. Bueno, entonces, fácilmente nosotros podemos reemplazarlo aquí. ¿Y qué es lo que puedo obtener? Reemplacemos aquí en la segunda. ¿De acuerdo? Este es el X, este es Y. Entonces derivamos acá la segunda componente. Si yo derivo la segunda componente, ¿qué va a quedar? Bueno, todos ahí podemos estar haciendo las cuentas. Acá me va a quedar C coseno de T. Y acá copio X, que va a ser C coseno de T, más Y, que va a ser C seno de T por 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Veo que me va a quedar 1 menos C cuadrado. Entonces acá estoy usando la segunda ecuación. Y acá veo que se cancela esto. Entonces mi pregunta acá es, ¿para qué valores de C? Es solución de la ecuación diferencial.
Entonces acá voy a tener que 0 tiene que ser C1 menos C cuadrado. Entonces acá veo como el T, acá puedo considerar si desean pi medios, voy a tener que los valores de C voy a obtener, y acá voy a dar esta condición, como yo quiero trabajar con circunferencias o con el punto 0, 0, voy a considerar mayor o igual que 0. Entonces, agregando esta condición de C mayor o igual que 0, voy a tener 0 igual a C, 1 menos C cuadrado, y por ende voy a tener que para los valores de C, donde gamma va a ser solución, ser C 0 y C igual a 1. Claro, dando esta condición de C. Entonces, si hago un dibujo acá, en el plano, para C igual a 0, reemplazando C igual a 0, voy a tener la curva aquí, pues esta solución constante 0, 0. Y acá para C igual a 1, reemplazando aquí, voy a tener esta circunferencia de radio 1. Entonces, por el momento yo puedo garantizar que esta ecuación diferencial va a tener una órbita cerrada. Esta órbita cerrada, como estamos dibujando aquí. Entonces ahora, pero quiero ver qué es lo que está, quisiera saber qué es lo que está pasando aquí con soluciones, digamos, próximas a esta órbita cerrada. Entonces digamos que yo tomo un punto por acá, ¿sí? Yo tomo un punto próximo acá al punto 1,0, entonces uno puede verificar que estas soluciones también van a estar bien próximas de esta curva cerrada, de modo que esta solución próxima tiene que cruzar nuevamente el eje X. Entonces, podría ser que llegue nuevamente al punto, observemos, si al dar todo este recorrido aquí, llega acá, entonces voy a tener otra órbita cerrada, pero también podría llegar acá o podría llegar por acá. Entonces, ese mapa, ¿no? Hay un mapa acá muy importante que se define, dado por Poincaré, de modo que si yo defino acá un pequeño intervalito, digamos transversal a esta solución que está de morado, entonces yo puedo definir acá, si yo tomo un punto P, va a haber una aplicación, la llamada aplicación de primer retorno, de modo de que esta HDP nuevamente va a intersectar acá esta sección, pero geométricamente, ¿qué es el HDP? Este HDP viene a ser lo que está haciendo aquí la órbita y llega acá nuevamente, digamos, voy a colocar aquí. Este sería el HDP. Se llama aplicación de primer retorno de Poincaré. Y esta aplicación es súper interesante porque nos está diciendo si la órbita va a ser cerrada o no. Si el HDP es igual a P, ya garantizo de que esta solución que comenzó aquí es cerrada. Si no lo es, si llega acá, entonces podría garantizar que mi solución, conforme el tiempo se hace suficientemente grande, cada vez va a estar más próxima de esta órbita moradita. Entonces, saben, el H va a estar definido en un solo intervalito, pero que no está en todo información de todo lo que está sucediendo acá. Bueno, eso sería el primer caso, ¿sí? La primera parte, eso vemos en el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué más? Bueno, entonces, en este curso de ecuaciones diferenciales, yo sé, ¿no? Que si yo considero acá, en principio no es necesario colocar esta condición que el XP es distinto de 0. No es necesario, así que lo voy a quitar. Nosotros aquí estamos considerando toda esta parte para campos. Recuerden que estamos considerando campos, de modo que P y Q son
polinomios. Entonces, en este caso, si yo tomo cualquier, ¿no? Acá, punto en el plano, como P y Q están definidos en todo el plano, puedo garantizar aquí de que dado cualquier punto, va a haber una solución y es única de la ecuación diferencial que pasa por P. Eso nos dice el teorema de Picard. Bueno, entonces también recordemos de que este teorema vale en condiciones más débiles, por ejemplo, si las componentes del campo son de clase C1 o también localmente lipschitzianas, que son hipótesis más débiles. Bueno, entonces acá, si queremos ver la topología de esas órbitas, podemos decir que estas órbitas van a ser homomorfas a puntos, circunferencias o rectas. Como estamos viendo aquí en esta gráfica, pueden aparecer estos puntos, circunferencias, o lo que está en negrito sería algo homomorfo a R. Y acá también recordar este concepto importante que son de los puntos singulares del campo. Entonces, un punto, ¿no? Va a ser un punto singular del campo si anula el campo. Es decir, que x de p es igual a acá el vector 0. Y si nosotros recordamos nuestra gráfica en el primer y segundo ejemplo, si ustedes ven en este caso, el campo aquí, vamos a tener que el origen acá anula. Entonces, este va a ser una singularidad del campo. Solo van a tener una única singularidad aquí. Bueno, estamos repasando conceptos bien básicos. Y también, y finalmente en un curso de ecuaciones diferenciales, nosotros vemos el teorema de Poincaré-Bendixson, que nosotros nos dice, ¿no? Que si nosotros tomamos un punto, voy a mostrarlos aquí, mejor. Si nosotros tomamos un punto, digamos aquí en el plano, entonces la solución que pasa por este punto, entonces, para un tiempo así, tiempo suficientemente grande, estas soluciones se van a aproximar aquí a puntos, a circunferencias o a estos policiclos que se les llama, que ven aquí en la tercera parte. Entonces, ahora si nosotros regresamos a esta ecuación diferencial y quisiera estudiar qué es lo que pasa con las soluciones que tenemos por aquí, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tratar de simplificar esta ecuación diferencial usando coordenadas polares. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí las coordenadas x, y acá voy a definir las coordenadas r, θ, y voy a colocar aquí las coordenadas polares que van a ser x igual a r coseno, y igual a r seno de θ. Vamos a tomar aquí r positivo y θ de 0 a 2pi. Solamente voy a restringir en este conjunto porque queremos que esta aplicación, esta transformación de acá sea inyectiva. Entonces digamos que tenga algo así. Bueno, entonces acá voy a dibujar esta solución que está órbita. Y por acá estoy tomando este punto de aquí. Entonces este punto de acá, digamos que lo voy a poder presentar aquí. Entonces este punto, no vemos que es de la forma A,0. Acá también le corresponde un punto de la forma A,0.
Y ahora, entonces, ¿y cómo será la solución? Ah, pero acá necesito una ecuación diferencial. Eso es lo que está faltando. ¿Por qué he hecho este cambio? ¿Por qué hice este cambio? Porque recuerden que mi objetivo era simplificar esta ecuación diferencial. Entonces, si yo hago este cambio, vamos a ver, yo quiero acá una ecuación de la forma R', teta' igual. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones voy a poder ver cómo es la cara de la ecuación de esta ecuación diferencial en las coordenadas r teta, ¿sí? De modo que las soluciones que tenga aquí en estas coordenadas sean llevadas en soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces acá simplemente si yo derivo la primera ecuación de x igual a r coseno de teta, vamos a tener que x' va a ser igual a r' coseno de teta menos r seno de teta prima. Y acá, por otro lado, como el i es r seno de teta, entonces i' va a ser igual a r' seno de teta más r coseno de teta, teta prima. Entonces, de estas dos ecuaciones yo voy a poder despejar r y teta, ya lo voy a colocar acá directamente, es bien sencillo. De estas dos ecuaciones vamos a llegar que el r', pueden hacer las cuentas para que verifiquen, les va a quedar coseno de teta x' más seno de teta y prima, y acá me va a quedar coseno de teta y prima menos seno de teta x'. Bueno, pero acá yo no quiero que dependa de x, y yo quiero que r', teta prima solo esté en función acá de r teta. Entonces, ¿cómo hago aquí? Bueno, x' y y' lo tengo aquí, y donde veo x, y lo reemplazo con r coseno, r seno. Y así vamos a tener aquí en función de r teta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo para el r', para que vean cómo queda. R' va a quedar coseno de teta. ¿Pero quién es x'? Ah, x' es menos i, y es r seno, entonces va a quedar menos r seno de teta más x, x es r coseno de teta, y 1 menos x cuadrado, me va a quedar 1 menos r al cuadrado. Ya está. Esa sería primero esta parte. Luego tengo que sumar más seno de teta por i'. I' que es igual. Ah, por aquí está. X es r coseno más i es r seno de teta, y acá me queda 1 menos r cuadrado. Ahora vamos a simplificar aquí. Si simplificamos, yo veo que esto se cancela con esto. Me va a quedar acá coseno al cuadrado más seno al cuadrado por, que me va a dar 1, por r, 1 menos r cuadrado. Entonces me va a quedar r' igual a r1 menos r cuadrado. De forma análoga, van a llegar análogamente vamos a tener que teta prima es igual a 1. Van a llegar a esto. Y entonces la ecuación diferencial que voy a tener acá va a ser r1 menos r cuadrado 1. Entonces comparen esta ecuación diferencial que tenemos en estas coordenadas r teta con la ecuación diferencial en las variables x, y. Si pueden apreciar, esta es más simple. Aparte, entonces, si ustedes verifican acá, si colocan, por ejemplo, r igual a 1, va a cumplir esta condición. O sea, si ustedes colocan esta 1 teta, digamos, esta curva, van a tener que va a cumplir esta ecuación, donde teta varía de 0 a 2pi. Eso quiere decir R1 va a estar por aquí. Este R igual, ¿no?
Si ustedes pueden observar, vía esta transformación me está llevando a esta circunferencia que está en rojito. Y acá también, de la misma forma, puedo tomar aquí 0 teta. También cumple esta igualdad y esta igualdad. Entonces va a ser solución y va a corresponder aquí a esto. Vía la transformación me está llevando acá a este punto que sabíamos, bueno, en este caso corresponde singularidad de este campo, menos i más todo esto, coma x. Ya. Entonces ahora, este punto lo voy a ubicar aquí. Entonces, ¿qué más puedo observar? Bueno, entonces, observemos que aquí este punto P, que digamos que va a ser un x, y, va a ser, lo puedo expresar como r coseno, r seno. Entonces aquí, como este tiene radio 1, ¿sí? Vamos a tener que el r acá tiene que ser mayor que 1. Este punto que corresponde acá va a corresponder a un r mayor que 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el r' va a ser negativo. R' va a ser negativo. ¿Qué quiere decir que el R' sea negativo? Quiere decir que, primero, como esta segunda coordenada acá es siempre igual a 1, ¿qué puedo decir con la solución que pasa por este puntito con estos segmentos horizontales que yo tomo? Como esta segunda coordenada, ¿sí? No es 0, entonces la solución que pasa por este punto tiene que ser transversal a estos segmentitos. Esta solución va a ir así, como el R' va a ser menor que 1, va a llegar aquí con R menor que 1. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a resultar que este punto donde el teta vale 2pi va a ser llevado vía esta transformación en este. Mientras esta solución pasa así, quiere decir que esta solución se está yendo de esta manera. Va así, y como acá el R es menor que 1, bueno, no el R, la derivada, como esta derivada es menor que 0, perdón, vamos a tener que esta solución llegue acá. Va a tener que ser aquí, esta abscisa va a ser menor que la abscisa de acá. Entonces acá ya puedo garantizar que si yo tengo acá mi órbita cerrada, entonces si por aquí comencé en este punto, para un tiempo, ¿sí?, futuro, las soluciones cada vez se van a aproximar a esta órbita, a esta circunferencia roja. Estas órbitas cerradas que tienen esta propiedad van a ser muy importantes. Vamos a verlo después por qué, y van a recibir un nombre que se van a llamar de ciclo límite. ¿Por qué? Bueno, si hacen acá la cuenta similar para puntos que estén por acá, van a llegar que en este caso la R' va a ser positivo, y entonces en este caso las soluciones ahora van a ir en este sentido. Entonces, si las soluciones tienen este comportamiento para puntos próximos de esta circunferencia, vamos a tener que esta órbita roja es aislada, o sea que en una vecindad de ella no vamos a poder encontrar otras órbitas cerradas. Eso es la definición de ciclo límite. ¿Y por qué elegí esos dos ejemplos? Los dos ejemplos que he colocado inicial han sido básicamente para poder introducirles dos problemas muy importantes que pueden, si ustedes están interesados, eso lo pueden ver después. Recuerden que comenzamos viendo primera ecuación diferencial y luego esta segunda ecuación diferencial. Si nosotros vemos cuál es la diferencia, voy a colocar aquí en qué se están diferenciando aquí.
están diferenciando en lo siguiente aquí. Entonces, en esta primera ecuación diferencial, yo lo que tengo es acá una singularidad, de modo que vimos que todas acá las órbitas cercanas a este punto aquí, todas serán órbitas cerradas. Entonces, cuando una singularidad tenga este comportamiento, también va a ser importante, y le vamos a dar otro nombre, vamos a verlo de un momento por qué, se va a llamar una singularidad centro. Por otro lado, en esta segunda ecuación diferencial, estamos viendo de que acá va a haber una definición de ciclo límite, un ciclo límite que va a ser una órbita acá cerrada, que es aislada. Y vamos a tener que, si tengo acá puntos a esta órbita, vamos a tener que las soluciones, digamos, para este ejemplo, tienen ese comportamiento. Y acá también van a ir así. Y entonces lo que está aquí en rojito es ciclo límite. Entonces, para estos dos conceptos hay dos problemas en matemática que aún no están resueltos. En el caso de ciclos límites va a estar el problema 16º de Hilbert. Y acá vamos a tener, en el caso del centro, va a haber un problema dado por Poincaré, que va a ser el problema del centro. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, otra observación importante, que cuando ustedes ven el curso de ecuaciones diferenciales, es que cuando nosotros trabajamos con una ecuación no lineal, entonces no siempre la parte lineal, ¿no?, nos va a decir cómo es el comportamiento de las soluciones. Como ustedes ven en este ejemplo, la parte lineal de esta ecuación, bueno, del campo asociado a esta ecuación va a ser la misma, menos ix, pero ven que el comportamiento acá en el origen, o sea, acá las soluciones son así, y acá son diferentes. Va a ser acá un foco. Entonces, no siempre se cumple eso, pero si nosotros damos condiciones sobre los autovalores de la parte lineal, por ejemplo, aquí veamos qué es lo que pasa con la parte lineal. Gobierno de la parte lineal, si ustedes en el origen pueden verificar que va a ser esto. Y si uno cae aquí los autovalores, vamos a encontrar que los autovalores acá son complejos. Entonces, ese es el problema. Entonces, para quitar ese problema, bueno, lo que sí puede demostrar es que si el jacobiano, ¿no?, si hay ahí los autovalores del jacobiano de la parte lineal, resulta, ¿no?, que los autovalores acá tienen parte lineal diferente de 0, entonces ahí sí puedo garantizar que estudiar el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial dado es equivalente a estudiar la parte lineal. Pero aquí, el problema que yo estoy interesada, no puedo aplicar el teorema de Grossman-Harman. Entonces aquí es un problema un poquito más delicado. ¿Qué más? Entonces vamos a primero a ver aquí lo que se puede contar con respecto al problema 16º de Hilbert. Como les mencioné, está relacionado, ¿no?, a los ciclos límites, y también, como el caso del problema del centro, también este concepto fue introducido por Poincaré. Entonces aquí, bueno, acá les recuerdo la definición de ciclo límite. Va a ser una solución periódica aislada en el conjunto de todas las soluciones periódicas. ¿Qué más? Y ahora sí.
Para ver, ¿no?, el problema decimosexto de Hilbert, ¿no?, asociado a campos vectoriales, vamos a ver la segunda parte de este problema, que nosotros queremos estudiar sobre el número máximo de ciclos límites que posee una ecuación diferencial polinomial. Entonces, en principio, este problema es, hasta el momento está abierto, es un problema bien escurridizo porque ya varios matemáticos han dicho de que han encontrado una prueba, pero siempre se encuentra un error. Ahora, hasta el momento lo que se ha probado es lo siguiente. Ahora, se ha probado que el campo polinomial posee finitos ciclos límites, pero no podemos saber, digamos que si yo comienzo aquí, prima, digamos, acá tengo polinomio. Por simplicidad, acá voy a suponer que P y Q van a ser polinomios de grado n. Entonces, lo que no se puede determinar es, yo sé que existen finitos, pero digamos que si yo, digamos, para grado 2, digamos que yo encuentre ejemplos de 5 ciclos límites, para grado 5, 10 ciclos límites. Uno quiere controlar estos ciclos límites en función del grado de estos polinomios. Y entonces, lo que se quiere es acotar el número de ciclos límites del campo polinomial en función del grado de los polinomios. Entonces, ese es, como les he comentado, ese es un problema que aún está abierto. Y dentro de los problemas, bueno, Hilbert, como se sabe, en el año 1900 propuso, ¿no?, una lista de 23 problemas. Este es uno de ellos, y también el problema de los... y también el problema de los ceros de la función zeta de Riemann también es otro problema abierto. Entonces, estos son uno de los problemas que hasta el momento, ¿no?, se está estudiando mucho en la comunidad aquí matemática. Entonces, para poder atacar este problema, uno va a ver una versión más débil que va a ser el siguiente. Siguiendo la idea que hemos visto en un caso bien simple, que les voy a volver aquí a colocar para poder entender un caso especial de este problema decimosexto. Saben que yo comencé con esta ecuación y con esta de acá. ¿Qué es lo que puedo decir acá? Observen, de la primera ecuación de acá, yo tengo acá un centro, pero que al perturbar quiere decir que estoy sumando acá estas funciones. Al perturbarlo, ¿qué es lo que hice? Bueno, al perturbar, he generado, ¿sí? ¿Sí? Al perturbar, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, he generado acá un ciclo límite. He generado un ciclo límite. Entonces yo voy a seguir esa misma idea. A ver. Otra información acá. Una manera de llegar a este campo es lo siguiente. Recuerden que yo comenzaba acá con esta integral primera, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Y yo puedo acá definir un campo, x sub f, que va a ser colocar la derivada parcial de f con respecto de x. Puedo definir este campo, me voy a colocar la derivada parcial de f, este campo, derivada con respecto de x menos la derivada parcial de f con respecto de x parcial con respecto de y. Dado a cualquier función, yo puedo generar este campo llamado campo hamiltoniano, que en este caso me va a quedar 2y con respecto de x menos 2x parcial con respecto de y. Ahora, para tener este campo de aquí, lo único que puedo hacer, bueno, divido todo entre 2, solamente que quiero que vean de que, digamos algo así, y acá sería el 2. Sería algo análogo, ¿no? Solamente sería el 2. Solamente habría un problema con el signo. Pero las soluciones van a ser las mismas.
Van a tener acá las soluciones las mismas. Entonces, imaginemos que tuve acá una función, creé acá un campo, digamos que las soluciones son estas órbitas cerradas aquí que rodean esta singularidad, y luego lo he perturbado. Entonces lo que he hecho, este campo lo estoy perturbando con otro campo. En el ejemplo sería el campo X multiplicado con este factor parcial con respecto de X, acá más y 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado parcial con respecto de Y. Entonces, este va a ser una perturbación del campo hamiltoniano X sub F. Entonces, ¿para qué se hace esta perturbación? Porque a partir de estos campos con este centro, al perturbarla, voy a generar ciclos límites. Y yo quiero estudiar estos ciclos límites, el número de estos ciclos límites. Bueno, entonces acá, como les estoy comentando, el problema infinitesimal justamente corresponde a, estudio acá este campo, este campo que va a ser la perturbación del campo hamiltoniano, y queremos ver, ¿sí?, qué es lo que pasa, ¿no?, con el número de ciclos límites que aparecen al hacer esta perturbación. Bueno, entonces, eso sería lo que les puedo comentar con respecto al problema infinitesimal relacionado al problema decimosexto, y ahora vamos a ver y qué está relacionado al problema que vimos en el título del día de hoy, que es la clasificación. Todo eso viene en un momento. Primero, vamos ahora a ver qué es lo que pasa ahora con el problema del centro. Bueno, acá les voy a dejar una lista, ¿no?, que es una lista de trabajos. En realidad hay muchísimos trabajos que se han tratado con campos hamiltonianos particulares, y en el cual se da respuesta sobre el número de ciclos límites que aparecen al hacer estas perturbaciones. Y ahora, bueno, entonces más o menos esto sería lo que corresponde al problema decimosexto. Y ahora, ¿qué pasa con el problema del centro? Bueno, entonces, en el problema del centro lo que queremos es caracterizar los campos vectoriales que poseen un centro. Entonces, dado un campo, ¿sí?, aquí, queremos saber cuándo en una vecindario alrededor del cero todas las soluciones van a ser cerradas. Entonces, eso tampoco no es un problema sencillo. Ahora, hasta el momento, solamente se ha resuelto para el siguiente caso. Entonces, nosotros vamos aquí en el caso del problema del centro. Vamos a querer caracterizar para campos de esta forma: x' igual a menos y, digamos y' igual a x, y acá vamos a agregar polinomios de grado n mayor o igual a 2. Entonces, hasta el momento lo que se ha logrado caracterizar es cuando n es igual a 2. Pues vamos a ver aquí la cara. Entonces, en la ecuación 2, vean que todo está x' más y, y acá estoy considerando el polinomio de grado 2. Colocamos de esta manera, y la segunda, y' igual a menos x más, este polinomio acá también de grado 2, este sería el p, y este sería el q. Y entonces, este es un resultado bien interesante, dado por Dulac y Kapteyn más o menos en 1910, que nos dice lo siguiente. Observen que aquí esta ecuación está dependiendo de 6 parámetros. Entonces, para garantizar que esta ecuación no tiene un centro, estos parámetros de acá tienen que satisfacer una de las siguientes condiciones algebraicas. Entonces, ustedes me dan cualquier campo
Entonces ustedes básicamente si ven que se cumple una de ellas, automáticamente garantizo que el origen va a ser un centro. Si no, no lo es. Consiste el problema de caracterizar. Caracterizar cuando un campo vectorial tiene un centro o no. Entonces uno quiere algo similar para grado igual a 3 o mayor, pero hasta el momento no se ha conseguido dar, bueno, hay resultados parciales. Entonces, bueno, a partir de esta caracterización, es lo que vamos a ver de qué surge este trabajo, porque, como les mencionaba, en este caso del problema infinitesimal, recuerden que aquí les coloqué esta lista de problemas. Entonces, por ejemplo, en este artículo de Gavrilov, lo que él prueba es lo siguiente. Solo les voy a mostrar con un ejemplo. Acá él prueba es lo siguiente. Si yo considero acá f, digamos, f de xy igual a y cuadrado menos x menos 1, x menos 2. Si yo comienzo con esta cúbica de aquí, entonces, cuando hago aquí calculo, ¿no?, el campo hamiltoniano, vamos acá y hago x sub f y acá lo perturbo con otro campo. Entonces, lo que se prueba es que para epsilon pequeño, este campo de acá solo tiene a lo más 2 ciclos límites. Para epsilon pequeño, posee a lo más 2 ciclos límites. Ahora, acá lo importante es, para probar este resultado, lo que hace aquí Gavrilov es pasarse al mundo complejo. Acá, digamos, estoy trabajando con esta función XY que está en R2. Entonces lo que hace es, bueno, ahora ya voy a considerar, me voy al mundo complejo y voy a trabajar con esta función. Ahora, de esta manera, ahora voy a considerar esta función f de C2 a C. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá en C2, bueno, también lo puedes en R2, pero recuerden que acá cuando trabajamos con los complejos, tenemos la ventaja de que todo polinomio, ¿no?, va a tener una raíz cuando trabajamos en una variable. Entonces, y así, esa sería una de las razones por que también queremos trabajar en los complejos. ¿Qué más? Bueno, nosotros cuando estamos aquí en C2 también puedo hacer una complexificación del modo que yo quiera trabajar ahora con curvas algebraicas. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que hago es en vez de trabajar ahora con C2, vamos a definir ahora este espacio de acá, CP2, que va a ser el espacio acá, o el plano proyectivo. Vamos a ver ahorita por qué coloco dimensión 2. Entonces, este conjunto en principio CP2 se define simplemente de la siguiente manera. Tomamos C3 y le quito acá 0 y vamos a definir una relación de equivalencia. Simplemente para aquellos que no hayan visto este conjunto, vamos a tener que, tomo acá dos elementos en C3 menos 0 va a estar relacionado con W1, W2, W3, si solamente si van a ser múltiplos pero con lambda distinto de 0. C estrellita quiere decir C menos 0.
Bueno, entonces, para trabajar con funciones aquí en este espacio, necesito que estas funciones cumplan la propiedad, digamos, cuando quiero trabajar con funciones en el proyectivo, necesito que esta función sea homogénea. ¿Homogénea qué quiere decir? Que si yo tomo otro representante, digamos un múltiplo de Z1, Z2, Z3, si yo tomo f de lambda Z1, lambda Z2, lambda Z3, sea igual a lambda a veces acá por el grado de este polinomio, que se satisfaga este igual, que el grado sea de. Entonces, podemos convertir este polinomio acá que teníamos en C2 a un homogéneo simplemente haciendo lo siguiente. A partir de este f de aquí, voy a definir f, z1, z2, z3, ¿cómo sigue? Bueno, acá z1, z2, vamos a colocar aquí para que se vuelva más familiar con las variables, bueno, vamos a colocar, digamos que este de acá, en las dos primeras coordenadas, acá vamos a tener el zw, y me quedaría acá z2 al cuadrado, z3 menos z1, z1 menos z3, z3 menos, perdón, z1 menos 2z3. Entonces, a esta función acá se le llama la homogeneización aquí de esta función. Y ustedes observen que si colocan z igual a 1, z3 igual a 1, van a obtener esta ecuación de acá. Entonces, este viene a ser las funciones que yo quiero trabajar. ¿Y por qué? Porque si ahora considero aquí la curva, digamos en P2, Z1, Z2, Z3, tal que F es 0, ¿ya? Lo que se va a tener es que este conjunto de acá va a ser una curva regular. ¿Qué quiere decir regular? Bueno, regular. O intuitivamente, ¿no? Esta curva va a ser regular, va a tener dimensión 1, ¿de acuerdo? Y esto va a tener dimensión 1, pero aquí en el mundo de los complejos. Si nosotros lo vemos en el mundo real, esta de acá va a definir una superficie real y se prueba que es compacta. ¿Y por qué es interesante estas superficies reales compactas? Bueno, acá dimensión 2, entonces de superficie, es que hay una clasificación de superficies de dimensión 2 compactas. Si nosotros, bueno, hay un curso de topología, si ven de geometría diferencial, cuando ven superficies, van a ver acá ciertos conjuntos que nosotros ya estamos familiarizados. Lo que se tiene es que toda superficie de dimensión 2 compacta, ¿no? Y acá también se va a probar que es orientable. Va a ser, o bien, ¿no? Vamos a tener acá una esfera, vamos a tener acá que vienen a ser un toro o un n toro. Y entonces, ahora, si tengo estas superficies, entonces yo tengo acá, recordemos que acá puedo definir lo que es el género de la superficie. Y este género, que lo voy a colocar con la letra G, intuitivamente nos va a querer decir que viene a ser el número de huecos, de agujeros que tiene la superficie. Entonces, esta curva gamma lo puedo ver como una de estas superficies que estamos colocando aquí.
Entonces, ¿y cómo puedo calcular este género? Entonces aquí, género de la superficie. Bueno, hay muchas maneras de calcular este género, pero como nosotros estamos viendo desde un inicio el concepto de campos vectoriales, yo voy a usar campos vectoriales para calcular este género. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces acá viene la parte muy interesante que vamos a trabajar con la esfera para que se entienda acá. Entonces, voy a trabajar acá con la esfera, S2. Ahora nos vamos a imaginar que aquí nosotros queremos definir un campo acá, un campo vectorial en S2. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Imaginen que acá ustedes tienen una manguerita y vamos aquí a aparecer acá un chorro de agua y vamos a ver, vamos a suponer que las moléculas de agua van acá a dibujar estas siguientes trayectorias de aquí. De acuerdo, entonces digamos que estas van a ser como las soluciones. No podemos verlo así. Entonces acá van a haber dos puntitos especiales. Estos puntos van a corresponder a las singularidades de ese campo. Y localmente, si yo veo acá localmente, digamos acá coloco, lo veo localmente acá, puedo imaginar que estamos en R2, un abierto de R2, y entonces puedo pensar acá que el campo va a tener aquí sí, mis campos, el campo vectorial va a ser dado de esta manera. Este va a ser en P1. ¿Y qué va a estar pasando en P2? Ah, bueno, en P2 lo que está pasando es que mis soluciones están aquí aproximando a esa singularidad P2. Entonces, recuerden, voy aquí, vamos a hallar el género, hallaremos el género usando campos vectoriales. O sea, de otro modo, ahorita vamos a justificar acá una manera de ver cómo podemos hallar, por ejemplo, el género de esta esfera. Entonces acá vamos a tener asociado aquí estas singularidades, y para cada singularidad yo voy a querer asociar un índice. Entonces vamos a colocar acá, digamos que tengo X campo en la esfera. A ver. Bueno. Entonces, para poder calcular este género, yo voy a recordar que hay un concepto de que es la característica de Euler que me relaciona, si yo recuerdo acá, la característica de Euler de acá de una superficie, acá con estas características que hemos mencionado anteriormente, lo puedo calcular como 2 menos 2G. Vamos a ver en un momento cómo se calcula sin usar esta igualdad, pero en principio digamos que ya que tenemos esta igualdad de la característica de Euler. Ya. Entonces, bueno, mejor vamos a primero colocarlo porque necesito acá relacionar esta característica con estos índices que les voy a mencionar. Ahora, a ver, la característica de Euler viene a ser un invariante topológico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo dos superficies que sean homeomorfas, van a tener la misma característica de Euler. Entonces, por ejemplo, yo puedo demostrar que esta esfera va a ser homeomorfa a un tetraedro.
Y entonces podemos calcular entonces la característica de Euler de acá del tetraedro. Y resulta que la característica de Euler del tetraedro lo puedo calcular como número de vértices menos el número de aristas más las caras. Estos son números de vértices aristas, caras. Entonces nosotros podemos verificar fácilmente acá que la característica de Euler, ¿cómo va a ser? Vértices. ¿Cuántos vértices tengo aquí? 4. Aristas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más las caras. 1, 2, 3, 4. Y esto me sale 2. Entonces, si lo reemplazo aquí, vamos a tener que el género es 0. De esa manera podría justificar acá el género es 0. Pero ahora, si yo lo quiero hacer con campos vectoriales, entonces vamos acá a tener lo siguiente. Voy a definir acá unos índices en cada una de estas singularidades. ¿Cómo? A ver, vamos a tomar, digamos, en una singularidad, voy a definir en general. Vamos a definir, digamos que acá tengo una singularidad. Y voy a tomar aquí una curva cerrada bien alrededor de P. Y entonces acá, recuerden que en cada punto yo voy a tener un vector F. Digamos acá tengo un punto Q, voy a tener el vector F de Q. Y entonces ahora, si nosotros nos movemos a lo largo de esta curva, entonces cada punto yo voy a tener asignado vectores. Entonces nosotros queremos estudiar, ¿no? Acá el número de vueltas que da el vector FQ, ¿sí? Cuando recorremos, ¿sí? Cuando recorremos acá la curva en sentido antihorario. Cuando recorremos C en sentido antihorario. Entonces vamos a ver rápidamente acá qué es lo que va a pasar con este índice. A ver. Si ustedes acá me ayudan, nosotros para este caso de aquí, yo voy a dibujar. Digamos acá tengo tomo esta circunferencia y acá digamos que comienzo en este punto, voy a tener que el vector es aquí. Ahora quiero que ustedes vean qué es lo que va pasando conforme van recorriendo el sentido antihorario. Vean el comportamiento de estos vectores. Y si nosotros dibujamos estos vectores acá, lo ponemos aquí en el origen, vamos a ver que tendríamos acá, este vector estaría por acá, este vector de acá correspondería acá, este vector por acá, por acá, por acá y así. Y si ustedes pueden ver, entonces estos vectores, cuando doy una vuelta acá, cuando recorro acá esta curva y llego nuevamente a este punto, entonces estos vectores han dado una vuelta. El hecho que hayan dado una vuelta es que le voy a asignar índice igual a 1. Ahora, cuando dan una vuelta en sentido antihorario, le voy a asignar signo más 1. Entonces, para que se pueda ver mejor esta definición, acá les he colocado un ejemplo en GeoGebra. Ya. Entonces, consideren este campo de acá, x cuadrado menos y cuadrado, y 2xy. Ahora quiero que ustedes vean acá en la figura y conforme vean la figura, vean cuántas vueltas acaba de dar este vector u que está aquí. Voy a comenzar aquí a hacer la animación. Estamos avanzando ahí de 0 a 2pi. Entonces, si ustedes ven, ha dado 2 vueltas en sentido
Antihorario. Entonces quiere decir que el índice, ¿no?, de este campo va a ser 2. Entonces también si queremos ver para el campo que les mostré inicialmente, el campo x, y, acá se va a poder ver cómo este vector u va a dar solamente una vuelta en este caso. Ahí dio solo una vuelta. Pero, ¿y qué pasa si yo considero acá, en esta figura, si nosotros también queremos calcular cuánto sería el índice? Acá yo tengo el índice igual a 1. ¿Y qué pasa si acá hago lo mismo? Bueno, si nosotros hacemos el mismo grafiquito, digamos yo comienzo acá, entonces estaría acá dibujando así, pero luego yo me voy a estar moviendo aquí en este sentido también, y es por eso que en este caso el índice también me sale 1. ¿Por qué es importante calcular estos índices? Porque lo que se prueba, y este es un teorema llamado el teorema de Poincaré-Hopf, que nos dice, ¿no? Si tenemos acá una superficie y tengo un campo en la superficie definida en la superficie, entonces si yo quiero calcular la característica de Euler de la superficie, simplemente va a ser la suma de estos índices. Bueno, vamos a colocar índice en los puntos. Ahora también, ¿qué pasa cuando tomo un punto que no es singularidad? Digamos que mis soluciones tienen este comportamiento. Bueno, acá el índice va a ser 0 porque no vamos a dar acá ninguna vuelta. Entonces, en principio acá solamente la suma va a estar restringida a las singularidades. Entonces, si yo regreso a este ejemplo de acá, entonces yo solamente voy a tener que esta suma se va a reducir al índice en P1 más el índice en la singularidad P2. Y en cada una de ellas yo voy a tener que mi singularidad va a ser 1. Pero tengo que esta característica de Euler va a ser 2 menos 12 veces el género. Entonces, de esta manera también podría justificar que el género es 0. Entonces, lo interesante de este teorema es que ustedes pueden tomar cualquier campo, no depende acá del campo que ustedes coloquen. Tenemos que tener definido un campo aquí en la superficie y hallar, ¿no?, ya de manera local estos índices. Entonces están viendo acá que un concepto global, que viene a ser la característica de Euler, solamente se puede hallar sabiendo cosas locales y estos índices. Estos índices son llamados los índices de Poincaré-Hopf. Índice. Bueno, entonces ahora ya con el tiempo que me está restando ahora, pero bueno, entonces este resultado uno lo puede aplicar cuando tengo una superficie. Pero ¿cuál es aquí? ¿Cuánto tiempo me queda? De 10 a 15 minutos. Ya. Entonces, bueno, acá voy a tener S superficie y voy a tener X campo vectorial en la superficie. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las dificultades o por qué en el problema que estamos abordando, cómo vamos a aplicar estos conceptos. Bueno, observen. Hasta un momento mencioné de que nosotros teníamos acá un teorema de Gavrilov que
obtuvo un resultado interesante, de modo que hacer la perturbación de este campo hamiltoniano asociado a esta función, podemos garantizar que estos campos solo poseen a lo más 2 ciclos límites. Entonces acá, cuando uno calcula el género de esta curva gamma que les coloqué aquí, uno verifica que el género de aquí es 1. Vamos a trabajar con un toro. Ese es el principio, y las cosas también que se usa para demostrar esto ayuda bastante que el género sea 1. Entonces, a nosotros vamos a querer aplicar las herramientas que se consigan en este caso, pero para ello necesito curvas dados de esta manera, de modo que me genero 1. Pero ahora, lo que pasa es que cuando trabajamos aquí, les voy a colocar aquí ya en este trabajo, si nosotros, recuerden que nosotros teníamos aquí, vamos a comenzar, digamos, con uno de estos centros, en el teorema de Kapteyn, yo tengo acá, voy a comenzar, digamos, con un campo, de modo que cumple una de estas condiciones para garantizar que tiene un centro. Entonces, lo que se observa aquí, uno puede probar de que cada uno de esos casos va a estar asociado a una integral primera, como lo que pueden observar aquí. Y esto es lo siguiente. Este es un teorema también importante, que se llama el teorema de Poincaré-Lyapunov, que demuestra, ¿no?, que si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, entonces esta ecuación va a poseer un centro si admite una integral primera con esta cara. Entonces, usando esta demostración, entonces lo que se llega a demostrar es que en cada caso del problema del teorema de Kapteyn, vamos a encontrar que estos campos tienen integral primera con una de estas caras. ¿Y cuál es la idea en el trabajo? La idea del trabajo es tomar una de estas, cada una de estas funciones, están aquí están definidas, por ejemplo, el P3 tenemos que va a ser un polinomio acá, en R2 aquí, ¿sí?, con variables acá x, y en R2, y lo que vamos a hacer nosotros, como les expliqué anteriormente, para hacer esta misma idea, voy a tomar una de estas funciones que están en este teorema, que le voy a llamar H, y lo que se hace es complexificar. Uno ahora complexifica, voy a tomar acá un H minúscula, de uno lo complexifica para estar ahora en el proyectivo. Entonces uno, bueno, se hace las cuentas sencillas para complexificarlas, y uno llega a que las caras van a ser estas. Entonces observen cuáles van a ser las caras de estos polinomios. ¿De acuerdo? Y también estos parámetros van a ser dados, bueno, acá todavía está en C, estamos trabajando con variables en C2, pero luego se complexifica para poder definir esta curva dado por los ceros de esa homogenización. Pero ¿cuál es el problema en este caso? El problema va a ser lo siguiente. Cuando nosotros consideremos acá las curvas definidas por estos polinomios, vamos a encontrar que ya nos van a hacer, ya nos van a definir superficies reales compactas. Perdón, superficies porque van a presentar singularidades. Ya no va a ser regular, ya no va a ser bonito. Entonces, el teorema de Poincaré-Hopf que les he comentado, en principio, ¿no?, necesitamos que esta superficie, ¿no?, estamos trabajando acá con curvas en P2 regulares para poder aplicar esto. Eso va a ser una primera desventaja. No voy a poder aplicar el teorema de Poincaré-Hopf. ¿Por qué? Porque yo voy a que mi objetivo va a ser, bueno, yo tengo esta lista de estas funciones, lo homogenizo, y lo que yo quiero es saber cuándo van a definir estas funciones curvas de género 1. Entonces, bueno, hay un concepto general ya para aquí curvas que no sean
regulares, ¿sí? Una generalización de género, uno va a querer preguntarse en general si parece singularidades, ¿cuánto voy a tener género igual a 1? Ese sería un primer problema. Otro, que cuando yo aplico el teorema de Poincaré-Hopf, yo quiero que el campo esté definido en toda la superficie. Pero aquí, cuando estemos trabajando en el proyectivo, ¿te recuerdan que ahora cuando estamos trabajando en el proyectivo, y nosotros comencemos acá con un campo, digamos, yo inicialmente tengo un campo en C2, estos campos, de manera local, de acá, digamos, en C2, para poder extenderlo a P2, un campo aquí, para extenderlo a P2, pueden ser que aparezcan puntos que sean polos de este campo. Ya, si yo tengo acá un campo muy bonito, que se van a llamar, en vez de diferenciables, o le llamamos holomorfo. Si yo lo quiero extender ahora a todo P2, usualmente vamos a trabajar ahora con campos meromorfos. Y acá también, no vamos acá, en el tramo de Poincaré-Hopf del campo, son campos definidos en todo ese, acá no. Entonces, estas son las primeras desventajas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es generalizar este resultado del teorema de Poincaré-Hopf, y uno consigue haciendo uso de la teoría de foliaciones, que es mi área de investigación. Entonces, acá les voy a presentar el siguiente teorema. Como les mencioné, nosotros queremos ver cuándo estas funciones van a definir curvas en P2, y yo quiero saber cuándo van a generar, digamos, curvas elípticas. Entonces acá justamente están los dos artículos que he usado en la charla, y este viene a ser un teorema que viene a ser una generalización del teorema de Poincaré-Hopf, en la cual, para poder calcular esta característica de Euler, ¿no? De esta curva, que ven acá, de esta curva C, lo que se hace es calcular esta suma, que ven aquí, esta doble suma, que en el caso que C no tenga singularidades, corresponde a los índices de Poincaré-Hopf que mencioné inicialmente. Pero ahora, si ese campo en P2 tiene polos, ahora cuando aparezcan los polos, va a aparecer acá este M por D menos 1, que uno lo tiene que pasar a restar a esta suma, y ahí podemos calcular esta característica, y por ende podemos calcular el género. Y bueno, usando, ¿no? este resultado para esas funciones que les coloqué, es donde nosotros hacemos todas las cuentas en cada caso para ver cuándo, digamos, si a cada uno de homogenizo y le igualo a 0, quiero ver cuándo esta curva me define una curva de género 1. Bueno, entonces acá, ya para terminar, les voy a mostrar el trabajo donde se muestra acá está. Este viene a ser el trabajo. Entonces, en este trabajo, bueno, acá ya se ven los conceptos ya de foliaciones, que eso necesitaría hablar más tiempo. Es una parte de este teorema de Dulac, y vi ese teorema que les he comentado. Uno estudia cada caso, y en cada caso, dependiendo de estos parámetros, se obtienen todas las posibles formas de cómo tienen que ser los homogenizados de las funciones, de modo que si ustedes a cada función le colocan igual a una constante k y calculan el conjunto de nivel, entonces van a obtener curvas de género 1. Entonces, eso sería entonces
lo que quería presentar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la charla, doctora. Bueno, si alguien tuviese alguna pregunta, puede escribirla por el chat o encender su micro y hacerla ahora. Disculpe, doctora, yo tenía una duda, bueno, una curiosidad más que nada. En el problema de Hilbert y en los otros trabajos que mencionó, Ujú. siempre el centro del interés era trabajar con las perturbaciones polinómicas, ¿no? Sí. Por qué centrarse en las perturbaciones polinómicas? ¿Es porque cualquier perturbación no lineal puede aproximarse por polinomios o hay otra razón de fondo? Es que inicialmente si vemos, es que cuando nosotros queremos ir al proyectivo, necesitamos trabajar con polinomios. Ah, ya, ok. Esa sería una de las razones. Gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, nuevamente muchas gracias por la charla, doctora, que estuvo bastante interesante. Diego, disculpe que te corte. Hay una pregunta que me han mandado por chat que dice, ¿qué Claro. consecuencias se generan cuando se trabajan con P y Q como funciones racionales? Ah, ¿Qué consecuencias con respecto a lo que hemos visto? Pero como hemos comentado, cuando yo estoy comenzando, como comentó su otro compañero, estoy comenzando a trabajar con campos polinomiales, porque para poder hacer la extensión del campo en P2, tienen que ser polinomiales. Ahora, cuando ya haces el cambio, ahí te pueden aparecer, por ejemplo, si tienes integrales primeras meromorfas, ahí sí puedes obtener, puedes asignar un campo polinomial, pero de ese modo. Sí, creo que la O sea, pregunta era en ese sentido, o sea, si cambiaba en algo, obviamente va a cambiar porque, como usted dice, al trabajar en P2 se necesitan que sean polinomios, ¿no? Pero creo que la pregunta era más que nada por decir si hay algo parecido quizás, pero para funciones racionales, ¿no? para funciones racionales, en este contexto. Bueno, en el problema decimos esto de Hilbert está enunciado así con polinomios, pero no sé si es que habrán trabajos considerando con funciones racionales. Ahora, también es importante mencionar que toda esta parte de acá es una mezcla también de geometría algebraica, ¿no? Para poder, es como una mixtura de muchas teorías para poder resolver este problema. Incluso hace 2 o 3 años, dos matemáticos llamados Pedregal y Libre, que profesores españoles que dijeron que habían encontrado la demostración del teorema del problema decimosexto de Hilbert, pero usando teoría de análisis funcional. Entonces, y también, como ustedes ven, ya es otro mundo, ¿no? Yo lo veo más desde el punto de vista geométrico, usando campos. Muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Me parece que ya no. Bueno, entonces ahora sí, damos por concluida la charla y nuevamente muchas gracias, doctora, por la charla. Ya, de nada, Nos hasta vemos el luego. siguiente jueves. Hasta luego. Nos vemos.